Mi nombre es José Manuel Guzmán Carvajal, estudio la carrera de Ingeniería en Administración y en este video hablaremos acerca de la estadística descriptiva. Como puntos importantes, explicaremos a la población y muestra de un conjunto de datos dados, teniendo en cuenta una base de datos acerca de un proceso de selección de 66 estudiantes de nuevo ingreso a formar parte del ITC con ciertas variables de estudios, que a su vez se elegirán a 40 estudiantes que formarán parte del ITC. A continuación, elegimos dos variables de estudio para determinar qué tanto influyen en este proceso de selección. Como primer variable, tenemos una variable cuantitativa, que es localidad de origen, que a su vez lo clasificamos en dos tipos: localidades urbanas y localidades rurales. En nuestra segunda variable es una variable cualitativa, que es tareas entregadas, que en sí son cuántas tareas se entregó por localidad según los estudiantes que lo representan. A su vez, analizaremos estas dos variables para tener en cuenta algunas medidas de tendencia central. Asimismo, daré a conocer el análisis de la medida de dispersión y su interpretación para este conjunto de datos. Bueno, vamos a empezar. En la siguiente tabla tenemos nuestras dos variables, como lo había mencionado, localidad de origen y tareas entregadas. En las localidades de origen se clasificó por color. Como podemos ver, están clasificados por color hasta acá abajo. Para tener una mejor comprensión y a la hora de subclasificar la variable. Como primer punto tenemos las localidades urbanas que tenemos aquí. Se puede observar que en el lado derecho notamos cuántas tareas se entregó por cada localidad. Asimismo, notamos que son 9 localidades diferentes con un total de 53 tareas que se entregó de forma global por los estudiantes representativos de estas. Haciendo los cálculos de las medidas de tendencia central para esta pequeña base de datos que construimos, tenemos un promedio de 5.8 tareas que fueron entregadas por las localidades urbanas. Bueno, esto se calcula haciendo la suma de tareas entregadas, o sea, esto, que fueron 53, entre los 9 datos que representa cada localidad. Al hacer la división nos da un promedio de 5.8 tareas. Nuestra mediana, que es 5, nos da un valor, como le había mencionado, de 5 tareas. Se calcula de manera que se ordena de menor a mayor estos datos y el valor medio que se encuentre en dichos datos sería nuestra media. En este caso nos dio 5. Para nuestra moda nos da un valor de 7. Quiere decir que la mayoría de localidades urbanas entregó 7 tareas, ya que es el valor que más se repite en los datos representados. Para la desviación estándar, el valor nos da 4.1, es de lo que se aleja respecto a nuestra media. Se calcula de manera que primero se obtiene el valor del promedio, como le habíamos mencionado, de 5.8, y por cada valor del 1 al 9 que está representado por el número de localidad, se le resta el promedio y se multiplica por su frecuencia de tareas acumuladas por cada dato. Una vez obtenido cada valor, se suma y se divide entre el número total de datos, que en este caso es el número total de tareas, que es 53, resultando una desviación de 4.1.
Para comprender un poco mejor, observemos la gráfica. Nos dice que en promedio 5.8 tareas son entregadas por localidades urbanas y con un intervalo de representación del 86.7%. Esto se calcula de manera que al promedio se le resta la desviación estándar y a su vez se le suma para obtener los limitantes de dicho intervalo. Tenemos 1 y 2. Y para saber qué porcentaje representa en el intervalo común, basta con sumar todos los datos que se encuentran en el intervalo y a esa suma dividirlo en el total de datos, que nos da un resultado de 46 en dicho intervalo, entre el total de datos, que es 53, que esto nos da 0.86, que se multiplica por 100 para saber el porcentaje representativo de dicho intervalo. Como habíamos dicho, en ese intervalo, a ese intervalo, existen 46 datos y se divide entre el número total de datos, que viene siendo 53, que es esta parte que nos sobra. Y pues nuestro porcentaje de representación sería el 86.79%. Lo mismo pasa con las localidades rurales. Tenemos aquí localidades rurales. En la gráfica nos dice que en total se entregaron 13 tareas, con un total de 5 localidades. En su promedio fue de 2.6 tareas entregadas por localidad, con una media de 2 y una moda de 1. En la desviación estándar nos da un valor de 1.8, que tenemos aquí. Al observar la gráfica de localidades rurales, nos dice que en promedio tienen 2.6 tareas con un intervalo de representación del 92.3%. De este intervalo a este representa el 92%, la mayoría. Cabe mencionar que los procesos de cálculos son idénticos al ejercicio anterior de las localidades urbanas. Como podemos apreciar en la gráfica, las localidades de zona rural tienen una distribución separada con respecto a su media, ya que los valores se encuentran distribuidos con frecuencias diferentes. Así se puede apreciar en la gráfica. Mientras que en la gráfica de localidades urbanas, su margen a su valor central es mucho más amplio, lo que quiere decir que en su representación gráfica los valores se encuentran dispersos en diferentes puntos, pero se puede apreciar a simple vista que es una distribución normal, ya que la mayoría de valores se encuentra al centro y además tiene una simetría respecto a su eje. Aquí tenemos la gráfica. En conclusión, podemos decir que si hay una relación con estas dos variables analizadas de localidades urbanas con localidades rurales, según las tareas entregadas por los alumnos representativos de estas. Podemos decir que las localidades urbanas presentan un mayor porcentaje de tareas entregadas y además son mayorías con respecto a las rurales. Al observar el diagrama de dispersión de localidades urbanas, según sus tareas entregadas, notamos que su correlación es negativa, con un valor de menos
0.17. Bueno, su cálculo se obtiene de los valores de A con sus respectivos valor de B, es decir, el número de localidad con el número de tareas entregadas. Como les había mencionado, aquí tenemos el número de localidad con sus tareas entregadas. Cabe que mencionar que para hacer esta operación deben estar alineados conforme a su frecuencia. En dicha dispersión podemos concluir que existe una correlación negativa muy baja, ya que la línea de tendencia que se muestra disminuye y a su vez los puntos están muy alejados de dicha línea. Pues de mi parte sería todo y pues gracias.